والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Como ven, Juan Barakallahu Fikum, tenemos ya el chat abierto y aquí en el chat pues se puede escribir las preguntas. El chat lo vamos a utilizar para las preguntas, Juan, y no para conversaciones, por favor. Si hay preguntas, se hacen las preguntas, inshallah. Porque las conversaciones en veces distraen de la clase y en veces hasta hay diferencias entre los hermanos o hermanas. Así que dejamos el chat para las preguntas, por favor. Barakallahu fikum. طيب إن شاء الله. Empezamos, إخوان. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y que en Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor o mejor discurso es el libro de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, es una bid'a. Y cada bid'a es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Al-Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Y estamos usando la explicación del Imam Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Y alhamdulillah hemos llegado en esta clase al hadith quinto, o el número 5 de los ahadith, de los 40 ahadith del Imam al-Nawawi. Y en realidad son 42 hadith que colectó el Imam al-Nawawi en este tratado o en esta colección de hadith. Y estamos en el número 5, el quinto hadith. Y si se recuerdan, mencionamos que cada hadith viene con un fundamento o viene con principios y fundamentos en la religión. Y en estudiando estos hadith, ya Juan Barakallahu Fikum, ya saben que el hadith es muy corto o un poco más largo. Hay que estudiarlo bien, entenderlo bien y sacar de ese hadith o tomar de ese hadith el fundamento y el principio que usamos en la religión. Como por ejemplo el primer hadith de la intención pura, que cada persona va a tener acorde de su intención, que cada acción o todas las acciones vienen con intenciones, y cada persona va a tener
o va a recibir de esa acción o de esas acciones acorde de su intención. Entonces vimos que ese es un fundamento. Es un fundamento de que las acciones con Allah subhanahu wa ta'ala son aceptadas o rechazadas. Son recompensadas o también puede recibir la persona un castigo por esa acción. Y eso depende en acorde del hadith, depende de la intención que tuvo. Si lo hace para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, con una pura intención, pues es algo que Allah subhanahu wa ta'ala pide de cada uno de sus siervos, que dirigen sus acciones de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala y no a otro. Y que no prefiere algo de esta dunya, lograr el placer de alguien de esta dunya, o lograr algo de esta dunya en vez de el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso Allah subhanahu wa ta'ala no recompensa esa acción, no acepta esa acción, porque como vimos, cada acción o las acciones que Allah acepta, solo la acepta con dos condiciones. Y la primera condición es de que tiene o viene esa acción con una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda condición es de que esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de eso se trata hoy, el capítulo de hoy, del quinto hadith, de que todas las acciones que se hacen para Allah subhanahu wa ta'ala deben de estar acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, si no serán rechazadas. Entonces, son dos condiciones que cada acción tiene que cumplir con dos condiciones para que Allah acepte esa acción o ese acto de adoración o ese acto que se hace o ese dicho que se hace o esa creencia que tiene la persona para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah solamente lo acepta si se cumple con dos condiciones: la niyya, la intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala, y que esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de eso vamos a hablar hoy, Juan barakallahu fikum. Vamos a tomar pues los principios y fundamentos de este hadith, el quinto hadith. El Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala empieza y dice: al-hadith al-khamis, el quinto hadith, an al-mu'minin Abdullah Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. El quinto hadith, narrado por al-Mu'minin, la madre de los creyentes, Abdullah, la madre de Abdullah, Aisha radiyallahu ta'ala anha, Aisha bint Abi Bakr, Aisha la hija de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, que dijo ella: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien hace una innovación en nuestro asunto, es decir, nuestra religión, de lo que no es de nuestra práctica, será rechazada. Y este hadith está reportado en el Bukhari, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. En la narración de Muslim, Aisha también radiyallahu anha narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Y quien hace una acción que no es de nuestra práctica, que no es de nuestro asunto, es decir, nuestra religión, será rechazada. Y este hadith, como mencionamos, está reportado en Muslim. Primeramente,
¿Quién narró estos dos ahadith? Aisha radiyallahu anha. Mencionamos algo de Aisha radiyallahu anha. Ella es al-Mu'minin, una de las madres de los creyentes. Es un título que es para las esposas del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ha mencionado de que las esposas del profeta sallallahu alayhi wa sallam son madres para los creyentes. Entonces Aisha radiyallahu anha, al-Mu'minin, madre de los creyentes, se casó con el profeta sallallahu alayhi wa sallam en Mecca, cuando ella solamente tenía 6 años. Vemos, dice aquí el Sheikh, ella es Habib al-Habiba, bint al-Habib. Ella es la amada, es decir, la amada del profeta sallallahu alayhi wa sallam, hija del amado. Es decir, ella es la amada esposa del profeta sallallahu alayhi wa sallam, hija del amado amigo y compañero Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma. Y ella, dice el Sheikh, at-Tahira, yani ella es la pura, la inocente, la que Allah subhanahu wa ta'ala aclaró su inocencia de arriba de los cielos. Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq. Aisha, la hija de Abu Bakr as-Siddiq, el veraz, su padre, el apodo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dio es as-Siddiq, el veraz, radiyallahu ta'ala anhuma. Y la madre de ella, la madre de Aisha, es Ruman bint Amr ibn Uwaymir. El profeta sallallahu alayhi wa sallam se casó con ella antes de la hijra, antes de la migración a Medina. Dice, se menciona que eso fue unos 2 años, o en otras narraciones 3 años antes de la migración. Y ella tenía 6 años, acorde de las narraciones más fuertes, y en otras narraciones dice 7 años. Pero de lo más seguro es que tenía 6 años cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam y Abu Bakr as-Siddiq hicieron el contrato de matrimonio. Pero ella se quedó con su familia por un tiempo. Nomás se hizo el contrato de matrimonio. Y ella no llegó a estar con el profeta sallallahu alayhi wa sallam hasta que estuvo en Medina. Hasta que estuvo en Medina. A los años, ¿cómo se dice? A los 9 años. A los 9 años. Se casó con Aisha radiyallahu anha, que era una joven. Y aquí está reportado en las narraciones que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nunca se casó con todas las esposas que tuvo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. No se casó con ninguna virgen excepto Aisha radiyallahu ta'ala anha. Aisha radiyallahu ta'ala anha era una joven inteligente que le encantaba aprender y que preguntaba mucho al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam preguntas. Y por eso es una de las que han narrado, o es de los 5 o 6 compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam que narraron más ahadith que el resto de los sahaba. Y es la más sabia, sin duda, la más sabia de las mujeres de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sin duda. Falleció, se menciona aquí, falleció en el año 57 y en otras narraciones 58. Falleció
un poco antes de los 60 años. No llegó a los 60 años y acorde de las narraciones, diferentes narraciones, falleció a los 58 o 59 años de edad. El janaza fue dirigido por Abu Huraira radiyallahu anhu y fue enterrada ella en el cementerio de Al-Baqi', que está en Medina, al lado de la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. El Sheikh menciona aquí que ella era una joven inteligente que aprendía rápido y memorizaba mucho. Y todo lo que mencionaba el profeta sallallahu alayhi wa sallam adelante de ella o enfrente de ella, pues ella lo memorizaba. Y dice el Sheikh que pues ella memorizó mucho de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam y por eso es de los mukaththirina fi riwayat. Ella es de las que han narrado más ahadith que el resto de los sahaba, o es de ese grupo. Y de los grupos al-mukaththirina fi riwayat, lo hemos mencionado antes, ya Juan, los sahaba que se mencionan que son los mukaththirina fil hadith. Mukaththirina fil hadith quiere decir los que han narrado más ahadith que el resto de los sahaba. Y ellos son Aisha radiyallahu anha, primeramente, Aisha radiyallahu anha, Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah y Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces mencionamos los nombres otra vez para que los hermanos traten de recordar esos mukaththirina fil hadith, los que han narrado más a hadith, porque esos nombres que mencionamos, los 6 nombres, son los nombres que van a ver más en los ahadith, que ha narrado Abu Huraira, que narró a Anas ibn Malik, que narró a Aisha, que narró a Abdullah ibn Umar. O sea, son los nombres que se encuentran más de los narradores de hadith. Entonces es Aisha radiyallahu anha, Abu Huraira, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, y igualmente los sabios de hadith mencionan Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces esos son los mukaththirina fil hadith, y Juan barakallahu fikum. Y falleció Aisha bint Abi Bakr, falleció en el tiempo del califato de Muawiyah radiyallahu anha. Su cuña se lo dio, la cuña que ella tiene, Abdullah, se la dio el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le puso ese nombre, Abdullah. Y eso es porque ella cuidaba a Abdullah ibn Zubair, que era el hijo de su hermana, Asma. Su hermana Asma bint Abi Bakr, ella tenía el hijo de Az-Zubair ibn Awam, que se llamaba Abdullah ibn Zubair. Entonces Aisha radiyallahu anha siempre cuidaba a Abdullah, siempre lo estaba cuidando. Entonces le quedó el nombre que le dio el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, la madre de Abdullah. Aunque Aisha radiyallahu anha nunca tuvo hijos, ella nunca tuvo hijos del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y ella
cuando falleció el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ella tenía 18 años de edad. Ella todavía era joven. Entonces ella, desde del 18 años de edad hasta 58 o 59 años de que está reportado que ella falleció, pues duró viva muchos años después del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Y eso nos dice mucho, porque de ahí vemos la práctica de Aisha. ¿Qué fue la práctica de Aisha que ella no hizo o lo que hizo? Si ella vivió tantos años después del mensajero de Allah, como mencionan los sabios del asunto del Mawlid, la fecha o la celebración del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, el Mawlid del Nabi, si fue algo que se hizo por el amor del profeta sallallahu alaihi wasallam, como dicen la gente que lo celebra hoy en día, que amamos al mensajero de Allah y por eso celebramos esto. No hay nadie hoy en día, nadie hoy en día que ama al mensajero de Allah más de Aisha radiyallahu anha. No hay nadie vivo hoy en día, hombre o mujer, sabio o no, que ama el mensajero de Allah más que Aisha radiyallahu ta'ala anha. Y Aisha radiyallahu ta'ala anha vivió tantos años después del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y nunca celebró el cumpleaños o el día de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso nos dice mucho. Si no fue una práctica de la gente que lo amó más y lo siguió más, y que era la gente más sabia de esta comunidad musulmana, de esta umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues entonces no es una práctica del Islam, y es una invención, es una innovación, es una bid'ah, y no es permitido. No. Y eso es algo que podemos, hay libros enteros de tomos escritos. Hay un libro específico que tenemos, alhamdulillah, sobre la vida de Aisha, y son de 4 tomos grandes sobre solo la vida de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Entonces se puede decir muchísimo de nuestra madre, la madre de los creyentes, Aisha bint Abi Bakr, esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anha, pero mencionamos algo un poco nomás para saber quién narró estas narraciones aquí que vamos a estudiar. El Sheikh empieza sobre la narración y dice, sigue Aisha radiyallahu anha y dice, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. El primer hadith, quien hace una innovación en nuestro asunto que no es de nuestra práctica será rechazada. Esa innovación o esa acción. Naam. El Sheikh dice, este hadith es, como hemos mencionado, un fundamento profundo para basar que todas las innovaciones, completamente todas, son rechazadas. El Sheikh menciona y dice, Raddul bid'a jami'iha, yani que todas las innovaciones, completamente todas, son rechazadas. Y eso es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien hace una innovación en nuestra religión, fi amrina hadha, en este asunto, es decir, en nuestra religión, que no es de nuestra práctica, ma laysa minhu fahuwa rad, será rechazada. Entonces el Sheikh menciona que todas las innovaciones todas las innovaciones son rechazadas. Y esa es una evidencia clara, una prueba clara de que todas las innovaciones son rechazadas.
y no se acepta ninguna innovación. ¿Y qué es una innovación, ya Juan Barakallahu Fikum? ¿Qué es una bid'a? ¿Qué es una bid'a en el din? La bid'a en el din es cualquier dicho o acción o creencia que no viene con una evidencia de la legislación del Islam. Es decir, si no viene con una evidencia del Corán o la Sunna o la práctica de los Sahaba o el entendimiento de los Sahaba, que esa es la legislación del Islam. Hay que entender qué es la Sharia, qué es la legislación del Islam, Juan Barakallahu Fikum. Es el Corán y la Sunna y el entendimiento y práctica de los Sahaba. Como dijo el Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, menciona al-ilmu qala Allah wa qala Rasulu wa qala sahabatu. Yani que el conocimiento en que se basa la legislación es el dicho de Allah, el dicho del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y el dicho o los dichos y práctica de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces, esa es la innovación. Y si no hay evidencia de ese dicho o de esa acción o de esa creencia, es una innovación y es algo que es rechazada la innovación, porque no vino con evidencia. Es algo que no fue de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Sheikh menciona aquí y dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo bien claro, quien hace una innovación, es decir, algo nuevo que no viene con evidencia, y lo aclara más y dice, ma laysa minhu, que no es de nuestra práctica, será rechazada. Entonces, todas las acciones que son consideradas innovaciones son rechazadas. Y alguien puede decir, como menciona el Sheikh, alguien puede decir que aquí el hadith dice, quien hace una innovación o quien innova en la religión. Una persona puede decir, yo no empecé esta innovación. Esta acción es practicada desde mucho tiempo. Yo nomás estoy haciendo esto o sigo esto, pero yo no empecé esta innovación. Porque el hadith dice, man ahdatha fi amrina, quien empieza una innovación o quien hace una innovación. Entonces se puede entender quien empezó esa innovación, aunque no es solo quien empezó la innovación, pero quien hace una innovación. Y eso lo aclara el segundo hadith que narró Aisha radiyallahu anha, que es más claro, más general, que Aisha radiyallahu anha dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, man amila amilan, laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quien hace un acto o quien hace una acción, aquí ahora no está diciendo quien empieza una innovación, aquí solamente quien hace una acción, cualquier dicho, cualquier creencia, quien hace una acción, la cual no es de nuestra práctica, será rechazada. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam aclara que cualquier acción que se hace, la empezaste tú o no, lo sigues tú o lo empezaste, lo que sea. Si es una acción, y los sabios mencionan que la bid'a es en acción, dicho y creencia. Entonces, quien hace una bid'a, quien hace una acción, sea lo que sea, que no hay evidencia de la legislación islámica, es decir, el Corán, Sunna y los Sahaba, pues entonces será rechazada esa acción. Allah no la acepta. Y estas dos narraciones, estos dos hadith, Juan, que narró Aisha radiyallahu anha, es una prueba, es evidencia, o son evidencias para la segunda condición que mencionamos que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta ninguna obra, excepto que cumple con dos condiciones. La primera es la intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala, y la segunda que esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estas evidencias son evidencias, o estas dos narraciones son evidencias para la segunda condición, que cada acción tiene que estar acorde
de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Nah. Y eso es claro, Juan Barakallahu Fikum. Eso es claro. Yani que la persona que de verdad sigue el Corán y la sunna y es sincera, la persona es mukhlis. El muslim es mukhlis. O la muslima es mukhlisa. Es sincera con Allah subhanahu wa ta'ala en el din. Pues sigue el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Como hemos mencionado, que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al mensajero y ordenó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir a la umma, decir a los musulmanes, diles, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yahbibukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, di, si en realidad amas a Allah, sígueme a mí, es decir, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Entonces, para recibir el amor de Allah y el perdón de Allah, la misericordia de Allah y la guía de Allah, hay que seguir el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si no, Allah no acepta nada de nosotros. Si rechazamos la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, no recibimos nada de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso vemos la gente del desvío, aunque hagan esfuerzos grandes, ya sea en salah, o en el dhikr, o en el ayuno, o pararse la noche en la oración nocturna, o dar caridad, o hacer umrah, o hajj, o hasta asistir a los combates donde se defiende el Islam y los musulmanes. Si la persona está sobre una creencia de bid'ah, un dicho sus dichos y sus acciones están basados en la bid'ah, entonces Allah subhanahu wa ta'ala no acepta de él sus buenas obras, porque están basadas en bid'ah. Mencionamos otra vez, y esto es algo muy importante, Juan, lo hemos mencionado varias veces, las acciones, Allah subhanahu wa ta'ala, no lo digo yo, lo dice el din de Allah, lo dice Allah en el Corán y en la Sunna, de que Allah no acepta las acciones excepto que cumplen con dos condiciones: que sea solamente para Allah, que la intención en hacer esta obra o este acto de adoración o esta acción que se va a hacer para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala se hace que es solamente para Allah, con una intención pura, buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala y su recompensa, y cumplir con él, porque nos ha ordenado, obligado, o solamente sabemos que la recompensa está en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala y buscamos su placer. Eso, Allah subhanahu wa ta'ala acepta de la persona esa condición, y la segunda condición, que esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Cumpliendo con esas dos condiciones, Allah acepta la acción, el dicho y la creencia, si es acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces esto es importante, Juan, porque queremos que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestros dichos y acciones, las obras buenas, y específicamente la creencia, la aqida, el imán, el tawhid y los asuntos del corazón. Queremos que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de nosotros todo esto. Entonces tenemos que cumplir con esas dos condiciones en cada acción y cada obra. Ya sea obras con los miembros del cuerpo, o dichos con la lengua, o las obras del corazón o la creencia del corazón. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en el hadith de Irbad ibn Sariya dijo: "Man ya'ish minkum سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". El hadith que narró al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo
quién de ustedes vive una vida larga, va a haber muchas diferencias y disputas entre ustedes. Entonces, sobre ustedes es seguir mi sunna y la sunna de los califatos bien guiados después de mí. Aférrense fuerte a ella y muérdenla con sus muelas y aléjense de los asuntos inventados en nuestra religión. Por cierto, cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Naam. Aquí en esta narración menciona el Sheikh, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, kulla bid'atin dalala. Cada innovación es un desvío. Y no dijo, algunas innovaciones son desvío. No, dijo, cada bid'a, toda bid'a es un desvío. Kulla bid'atin dalala. Entonces, no vas a encontrar una bid'a excepto que es un desvío en el din y es algo malo. Menciona el Sheikh. فلا توجد بدعة في الدين إلا هي ضلالة والشر. Yani que no vas a encontrar una innovación en la religión excepto que es un desvío y es un mal. Es un mal. Entonces, y esto es porque menciona aquí el Sheikh que el din, la religión, es completa, está completa. Y no tiene ninguna necesidad para aumentar algo en la religión después de que Allah ha completado la religión. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, este día, hoy, he completado la religión de ustedes y he perfeccionado mi favor sobre ustedes y estoy completamente complacido que Islam sea su religión. Este dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, y Juan barakallahu fikum, es profundo. Es algo claro, que Allah ha completado esta religión y ha perfeccionado para nosotros su favor, es decir, la religión, la guía para nosotros, la religión para nosotros. Lo ha perfeccionado, lo ha completado y está complacido que este din que ha completado él sea para nosotros el Islam. El Imam Malik, rahimahullah ta'ala, el Imam Dar Hijra, el grande imam y sabio de Medina, de la ciudad del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y de la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Man ahdatha bid'a fi din, faqad ittaham النبي الإسلام بأنه خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. que el Imam Malik dijo, rahimahullah ta'ala, quien hace una innovación en el din, quien lo hace y está complacido con esa innovación, es como si él está acusando el mensajero de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ha traicionado el mensaje, que ha traicionado el mensaje, es decir, no ha completado el mensaje que Allah le dio, esa responsabilidad que Allah le dio, porque está aumentando algo en la religión esta persona. Y esto es porque Allah subhanahu wa ta'ala dijo, hoy he completado para ustedes su religión y he perfeccionado para ustedes mi favor y estoy complacido que el Islam sea su religión. Entonces, como dijo el Imam Malik, lo que no fue en ese día, lo que no fue nuestro din, no es nuestro din hoy. Yani, ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Naam, lo que no fue en ese día din, religión, pues no es
en este día religión. Nah, entonces, ese día que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó es esa aya, que reveló esa aya, diciendo que ha completado la religión. Lo que no fue religión en ese día, no es religión hoy. Regresamos al tema del Mawlid al-Nabi, la celebración del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Fue una práctica eso del Islam en ese tiempo? ¿Fue parte del Islam esa práctica en ese tiempo, durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam o la vida de los sahaba? No, no fue una práctica. Entonces lo que no fue parte de la religión en ese tiempo, no es parte de la religión hoy. Y ese es un fundamento. Ese es un principio en el din, Juan. Ese es un fundamento. Y hay que entenderlo bien. Que lo que no fue de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba, pues entonces no es nuestra práctica. No es del Islam. Está afuera del Islam. Está afuera del Islam. Porque las acciones, perdón, las acciones las cuales Allah subhanahu wa ta'ala acepta, son las acciones que se hacen con una intención pura, que sea para Allah subhanahu wa ta'ala, y son acciones que están acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, no son acciones del Islam y no son acciones que Allah subhanahu wa ta'ala acepta. El Sheikh menciona y dice, rahimahullah, dice, وَهَذَا يَخُصُّ زِيَادَ فِي الدِّينِ. Y quien hace una innovación, una bid'a, esto es lo que está haciendo esta persona, está aumentando algo en la religión. أَمَا أَمُورِ الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بِدَاخِلَ فِي ذَلِكَ. Pero los asuntos de la dunya, como los asuntos que no tienen que ver con la adoración, o no tiene que ver con los asuntos del Islam, en las acciones que se hacen para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces esto no entra en estas narraciones, cuando se habla del bid'ah, cuando se habla de innovación, porque hay en el significado de la palabra bid'ah, hay un significado en el lenguaje árabe, el significado en el lenguaje árabe o el idioma árabe. El idioma árabe tiene su significado y también la legislación tiene su significado. Y es algo bien común que van a ver en los libros de los sabios o en las charlas o clases de los sabios grandes y de los imams, que cuando quieren dar un significado de una palabra, dan el significado en tres maneras. Como por ejemplo nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nuestro Sheikh al-Fawzan, Sheikh Salih al-Fawzan, en sus clases siempre, cuando está explicando el significado de una palabra, siempre da los tres tipos de significados. El significado en el idioma árabe, el significado en la legislación islámica y el significado orfan, lo que se llama orfan. Orfan, el modo que la gente común lo usa. Entonces, lo que nos importa cuando estamos hablando de la religión y los juicios de la religión es el significado en la legislación islámica. Porque hay gente desviada que solo quiere usar el significado del idioma para engañar y desviar a la gente. Porque muchas veces es el mismo significado del idioma y del, ¿cómo se dice? Y de la legislación. Pero en veces no. Por ejemplo, este caso, el caso de bid'ah o innovación, tiene su uso en el idioma y el uso en la legislación islámica. Por ejemplo, bid'ah, innovación, en el idioma significa cualquier cosa que existió, cualquier cosa que está hoy que no existió antes. Entonces, digamos, esto puede ser, se puede
muchas cosas pueden entrar en ese significado, como el teléfono, como el coche, como el internet, como la televisión, como varias cosas modernas que no hubo o no estaba presente antes. Todo esto son innovaciones, pero no son innovaciones en la religión. No se trata de innovación de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Me explico? Esta es la innovación, el significado de innovación en los asuntos afuera de adoración, los asuntos afuera de la religión. Pero el significado de la legislación islámica es cualquier acto o dicho o creencia que no hay evidencia del Corán, Sunna y de los Sahaba para practicar eso dentro de la religión. Entonces eso es una innovación. Y eso es lo que es prohibido. Eso es lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Kulla bid'atin dalala. Cada bid'a, cada innovación es un desvío. Entonces esa innovación es lo que se trata en los asuntos de la religión. La innovación en los actos o dichos o creencias que se hace dentro de la religión o para acercarse a Allah o para practicar la religión, esos actos o dichos o creencias, los que no tienen evidencias del Corán, Sunna o los Sahaba, pues entonces esas son innovaciones. Y eso es un desvío. Entonces, es algo que debemos entender bien, y Juan Barakallahu Fikum, que las innovaciones son ilícitas. La innovación es haram, porque el principio y el fundamento de la religión es de que no hay adoración. La adoración no es permitido. No hay adoración, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala y acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Como se menciona en la Sharia, al-aslu fil ibada al-mani' illa bin-nas al-shar'i. Yani que el origen del juicio del acto de adoración es de que es ilícita. O el acto de la adoración es ilícito, excepto con evidencias de la legislación, es decir, Corán, Sunna, Sahaba. Entonces, no podemos hacer cualquier acto de adoración para adorar a Allah o para tratar de recibir recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto que hay evidencia, hay una prueba, o hay pruebas o evidencias del Corán o la Sunna o de la práctica de los Sahaba. Esas son las evidencias de la legislación islámica. Naam. Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, vemos de que algo de que tomamos de aquí, de este capítulo, de estas narraciones, perdón, es de que menciona el Sheikh aquí: al-ittiba' haqq wal-ibtida' batil. Yani que al-ittiba', es decir, seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es la verdad, es algo es la verdad. Wa ibtida', y innovar en la religión, hacer innovaciones, es decir, hacer actos o decir dichos o tener creencias las cuales no hay evidencias del Corán, Sunna, de los Sahaba, esas innovaciones, dice el Sheikh, wal ibtida' batil, que es falso. Seguir la Sunna, ittiba', es haq. Pero hacer innovaciones, ibtida', es batil, es falso. Entonces, yani ittiba' rasul, haq, yani que seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es un derecho, yani haq min huquq al-nabi sallallahu alaihi wasallam. Es un derecho de los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa min huquq al-shahada Muhammad Rasulullah. Y esto es importante lo que menciona el Sheikh aquí, de que seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es un derecho de los derechos que él tiene sobre nosotros. Y es de los derechos de la shahada misma que nosotros
damos para entrar al Islam y para practicar el Islam. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, seguirlo es un derecho de la misma o el mismo testimonio de fe, Muhammad Rasulullah. Y eso sabemos, ya Juan Barakallahu Fikum, hemos mencionado eso antes, de que el testimonio de fe, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, no es solamente reconocer que había un hombre que se llamaba Muhammad, que era un árabe de Mecca, que era profeta, y estuvo, o era el mensajero de Allah, y estuvo. No es solo reconocer eso. Claro, es reconocer eso, y creer en él, sallallahu alayhi wa sallam. Pero es más de eso. Es que estás dando un pacto con Allah subhanahu wa ta'ala, que dices que yo creo en Muhammad, y creo que él es el mensajero de Allah, y lo voy a seguir, lo voy a obedecer, y voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala basado a su sunnah, basado a su ejemplo, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, los sabios han mencionado que los derechos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, o los derechos de la shahada de Muhammad Rasulullah, son 4. Y cada persona que hace el testimonio de fe, que dice, así como estamos dando las clases la última clase que dimos de la clase del domingo, que estamos estudiando las obligaciones esenciales para cada musulmán y musulmana. O sea, empezamos el capítulo de las condiciones de la ilaha illallah. ¿Se recuerdan? Aquí el Sheikh menciona que el testimonio de fe de Muhammad Rasulullah también viene con algo que el musulmán que da ese testimonio de fe tiene que cumplir con ello. Y son 4 derechos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, o que hay en ese dicho o ese testimonio de fe, Muhammad Rasulullah. Primeramente es tasdiq likulli ma akhbara anhu. Yani que primeramente es creer en todo lo que nos ha informado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando tú dices, testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, estás diciendo, yo voy a creer en todo lo que él nos ha informado. En todo lo que él nos ha, o sea, de todas las narraciones que nos llega, de las narraciones auténticas que nos llega, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa. No importa que va en contra nuestra educación de antes, o cultura de antes, o lo que nos han enseñado en la escuela, o en los estudios de la vida, o lo que sea. No importa. Nosotros creemos en todo lo que nos informó el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Con fe, con imán, con certeza, sin dudarlo. Y eso es obligatorio para cada musulmán y musulmana. Y ese es el primer derecho. El segundo, ta'a fi kulli ma amara bihi. Yani, obedecer el mensajero de Allah en todo lo que nos ordena. Obedecerlo en todo lo que nos ordena. Eso es algo que es obligatorio. El que dice, pues yo no estoy de acuerdo de eso, y yo no lo voy a seguir, o yo no lo voy a hacer. Quien dice eso y cree eso, no es musulmán, y sale del din del Islam, o impide su entrada al Islam. Como ha dicho, hay gente que cuando les hemos informado de que es ilícito tener un perro así en su casa, como parte de la familia, que duerme y se queda en la casa, y duerme hasta en la cama en veces, o en los sofás, o come en la casa y vive en la casa, o en el apartamento, o lo que sea, que esto es ilícito porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. La persona nos ha dicho directamente, no, pues yo no creo en eso, no tiene lógica.
¿Por qué es ilícito tener un perro? Un perro es bonito, es de la creación de Allah. Allah nos anima a ser buenos con los animales y la creación y ser buenos con ellos. ¿Por qué no podemos tener un perro? Yo no creo en eso. Y rechaza el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam basado a su emoción o deseo. Quien hace eso después de que se le explica que es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y que es auténtico este hadith y que hay un castigo para eso también, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado varios hadith sobre este tema, y la persona de todos modos lo rechaza así, pues esta persona no es musulmana. Y si va a entrar al Islam, eso impide su entrada al Islam, porque no cree en lo que nos ha informado y no tiene la creencia ni el entendimiento que el profeta sallallahu alaihi wasallam debe de ser obedecido, de que tenemos que obedecerlo. Y esos son los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam y los derechos de el testimonio de fe Muhammad Rasulullah. Igualmente el tercer derecho, ibtiad an kulli ma naha anhu, alejarnos de todo lo que nos ha prohibido. Es el derecho del profeta sallallahu alaihi wasallam y es el derecho del testimonio de fe de Muhammad Rasulullah, de que debemos entender y aceptar y creer de que todo lo que nos ha prohibido el profeta sallallahu alaihi wasallam tenemos y estamos obligados de alejarnos de eso. Tenemos que alejarnos de eso y somos obligados de alejarnos de eso. Quien dice, no, pues yo no creo, no, pues yo no lo veo, yo no estoy de acuerdo, y así nomás no tiene esa creencia o ese pensamiento de que no es necesario obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam en esto, esa persona no cumple con el testimonio de fe de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y la última, o el último derecho, el cuarto, la yu'badallah illa bi sunnati, de que Allah subhanahu wa ta'ala no se adora, no debemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con su sunnah, la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. No podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso regresa al fundamento que mencionamos. No hay adoración. No hay adoración. La adoración es ilícita, excepto con la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si no es con la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, es ilícito. Cada dicho o acto de adoración es ilícito. Es ilícito. Excepto que esté acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa es la excepción a la ley o a la regla. Que la regla o la ley es, no hay adoración, no hay ningún dicho, ni acto, ni creencia de adoración, excepto con la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es un derecho de los derechos de el testimonio de fe, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y eso es importante, Juan. Importante. Porque eso quiere decir que la gente de innovación no cumple con este testimonio de fe, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. No, esto de cumplir con la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam es una de las condiciones de que Allah subhanahu wa ta'ala acepta las acciones o dichos o creencias. Allah solo acepta la creencia o los dichos o las acciones que estén acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y que se hacen con una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es todo. Y eso es algo que es muy simple o sencillo para entender. Es algo fácil entenderlo. Dos condiciones nomás para que Allah acepte las acciones o los actos de adoración. Que venga con una intención pura, que sea solo para Allah subhanahu wa ta'ala y que esté acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es todo. Entonces, las sectas de innovación, la gente del desvío, han caído en algo que los han desviado de una de estas dos condiciones. Ya sea que no fueron sinceros y esas acciones o dichos o creencias no fueron para Allah subhanahu wa ta'ala,
o no estaban acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Corán, sunna, sahaba. El Corán, sunna, sahaba. Es la base de la legislación. Es la legislación del Islam. Entonces, lo que no está acorde de eso, no es de nuestra práctica, no es del Islam, y Allah no acepta aquello que está afuera del Islam. No, el din de Allah es el Islam. La práctica de los musulmanes es el Islam. El Islam was sunnah. El Islam was sunnah. No. Y aquí el Sheikh termina, ya Juan Barakallahu Fikum, en explicar el hadith al-Khamis, o el quinto hadith, que en realidad son dos narraciones que son muy similares, o uno da más explicación al otro, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quien hace una innovación en nuestra religión que no es de nuestra práctica será rechazada. Y dijo también: Man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quien hace una acción la cual no es de nuestra práctica será rechazada. Entonces estas evidencias, y Juan Barakallahu Fikum, igual otras varias narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam que explica, y a hadith del profeta, y a ayat de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, que explica que las acciones de adoración, quien quiere adorar a Allah subhanahu wa ta'ala verdaderamente y correctamente, pues tiene que adorarlo acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, sinceramente, con una intención pura. Y así Allah subhanahu wa ta'ala acepta esas acciones y dichos y creencias. Y con eso, Juan Barakallahu Fikum, terminamos la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah sobre el hadith, o el quinto hadith. Y con eso terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hoy tenemos el chat y vamos a ver las preguntas, o qué hay de las preguntas. Igualmente el hermano, los hermanos ahí en Colombia, si quieren también escribirme directamente como lo estaban haciendo, también se puede hacer así si quieren. Si no, pueden utilizar el chat aquí. A ver. Wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh a todos. Juan Barakallahu Fikum. El hermano Adam menciona y dice: los sufis suelen decir que existen innovaciones buenas. Por ejemplo, en estas épocas celebran el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, y también hay entre ellos gente que ha graduado de la universidad, como Al-Azhar, que hacen Eid en las mezquitas para estas fechas. ¿Cómo le hacemos entender a los musulmanes que esto es un mal? El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Kulla bid'atin dalala. Ahl sunnah refutan a la gente del desvío con la sunnah. Ahl sunnah refuta a la gente del desvío con la sunnah. Es una práctica que no existía o que no existió hasta el siglo VI. Hasta el siglo VI. En unas narraciones o unos dichos de los sabios dice el siglo V, pero lo más correcto es el siglo VI. Entonces no existió antes. 5 o 6 siglos no existió. O sea, quiere decir que no existió en el siglo del profeta sallallahu alaihi wasallam en los sahaba, ni de los tabi'in, ni de los atba' tabi'in, ni del cuarto, ni el quinto, hasta el quinto, los últimos del quinto. Subhanallah.
Entonces, quiere decir, por 500 años no existió esa innovación. 500 años no existió esa innovación. O sea, los sahaba, los tabi'in, los atba'i tabi'in, los imams de la sunna, de hadith o fiqh, no conocieron esa innovación. Porque no entró hasta que empezaron los fatimiyin a innovar esa innovación, los shia. Los que innovaron esa innovación fueron los shia. Y hoy en día los que practican más esa innovación son los sufis. Y los que se juntan con los sufis y toman de los sufis y no tienen ningún problema de tomar y cooperar con los sufis. Y por eso la gente de los ash'aris y los matrudiyya y todas esas sectas desviadas que los sufis son de ellos, yani, practican eso también, aunque digan que no son sufis, pero practican eso porque eso vino de los Shia de Egipto, de los Shia Fatimiyin de Egipto. Ellos empezaron esa bid'ah, ellos empezaron esa innovación. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, yani, وَالشَّرَّ الْأَمُورِ مُحْتَثَاتُهَا. Lo peor de todos los asuntos son esos asuntos inventados en nuestra religión. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Y cada invención es una innovación. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Y cada innovación es una bid'a. Cada innovación es un desvío. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Y cada desvío está en el fuego. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo. No yo, porque pueden decir, pues tu sheikh lo dijo, o esos wahhabis, o esos yani salafis, o lo que sea, están diciendo eso. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo. ¿Tú adoras a Allah basado a qué? ¿A tu deseo o a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam? Nosotros estamos obligados a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala basado a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah te obligó eso. Allah nos obligó eso. Allah dijo, en kuntum, le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, qul, en kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yahbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si nosotros queremos que Allah nos ama, que Allah nos ame y que Allah nos perdone nuestros pecados, pues Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta, diles, si en realidad amas a Allah, síguenme a mí. Es decir, siguen el profeta. Deben de seguir o debemos seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah nos va a amar y Allah nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, si queremos el amor de Allah y su misericordia y perdón, pues hay que seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam para que Él acepte nuestras obras buenas, de acción, de dicho o creencia. Entonces, es muy fácil refutar a esa gente. Aisha practicó eso. Abu Bakr as-Siddiq practicó eso. ¿Quiénes fueron los más amados al profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Y quién amó al profeta sallallahu alaihi wasallam más que todos? El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron, oh mensajero de Allah, ¿quién es la persona más amada a ti? Dijo, Aisha radiyallahu anha, su esposa querida, amada. Dijo, Aisha, no tuvo que pensarlo. Ya lo dijo luego. ¿Quién es él? Ellos están pensando, ellos están hablando de los compañeros. Dijo, ¿quién es el más amado a ti, oh mensajero de Allah? Dijo, Aisha. Luego, sin duda, sin pensarlo, Aisha radiyallahu anha. Y dijeron, bueno, pues, es decir, es tu esposa. Ellos están pensando, esa es tu esposa, pero, y dijeron, ¿y después de ella quién? Querían saber de los hombres, ¿no? ¿Quién es el compañero más amado, más cercano? Y dijo, su padre. ¿Quién es el padre de Aisha? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. No, entonces, los más amados al profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. ¿Ellos practicaron esto? Porque ellos amaron al profeta sallallahu alaihi wasallam más que los demás. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, Juan barakallahu fikum, Medina, como reporta Abdullah ibn Mas'ud,
dice el día que murió el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fue el día más oscuro, el día más malo que sentíamos que llegó a nuestras vidas. Ellos amaban el profeta sallallahu alaihi wasallam, dieron sus vidas, Juan, barakallahu fikum, dieron sus riquezas, su tiempo, sus vidas. Los dichos famosos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam era cuando pedían algo, dicen: oh, que mi padre y madre sean sacrificados para ti, oh mensajero de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La gente más amada a ellos, que sean sacrificados para él, oh mensajero de Allah. Amaban al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam con un amor intenso. Y si fuera algo bueno en nuestra religión, algo legislado en nuestra religión, ¿piensan que los sahaba no hubieran hecho eso? Entonces la gente de hoy en día, o la gente después de 500, 600 años después de ellos, los sahaba, ¿amaban al profeta sallallahu alaihi wasallam más? ¿O eran más aferrados al Islam que ellos, que los sahaba? ¿Eran más sabios que los sahaba? ¿Eran más sinceros que los sahaba? Aúdu billah, claro que no. Claro que no. Entonces, hay que seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Kulla bid'atin dalala. Cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Y ya estuvo. No empiecen a tratar de decir hay bid'a hasana o hay bid'a sayya. No, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que hay bid'a hasana y bid'a sayya? Lo que ellos usan es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: quien empieza una sunna en que la gente lo sigue, va a recibir la recompensa de quien lo sigue. Es decir, lo entienden mal porque no siguen los sabios. Esa misma gente es la gente que ni siquiera se sienta con los sabios, no escucha a los sabios, ni siquiera da importancia a tomar conocimiento de los sabios. Los sabios han explicado ese hadith diciendo: quien hace una acción que es de la sunna y la gente lo sigue en esa acción, recibe la recompensa de cada persona que lo sigue. Porque él inició y animó a la gente con su acción. Pero es una acción de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No de él mismo que él inventó. No de él mismo que él ha creado. No. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es del din del Islam. Quien empieza algo, una sunna, es decir, en ese grupo. Por ejemplo, dar caridad, ¿es de la sunna o es del Islam? Hay evidencias para establecer y decir de que dar caridad a los pobres, a darles ayuda, darles limosna, darles caridad, ¿es algo del Islam? Claro que sí, hay muchas evidencias de eso. Entonces, si estoy en medio de mis hermanos y yo con una intención, pura por Allah, doy para ayudar a esa persona, y mis hermanos que están conmigo, digamos son unos 3 hermanos que están conmigo, ven que yo ayudé a ese pobre, y eso los anima a también ayudar a ese pobre, porque ellos lo hacen para también recibir recompensa, pues cada una de esas personas que sigue esa acción después de mí, yo recibo esa recompensa. Ellos usan ese hadith para decir: quien hace una acción en que la gente lo sigue, y dicen: este es el hadith que comprueba que hay bid'a hasana. Eso no es cierto. Ninguno de los sabios de Ahlus Sunnah han dicho eso. Ninguno de los imams de Ahlus Sunnah han dicho eso. Kulla bid'atin dalala. Cada bid'a es un dalala. La gente que usa eso es la gente de la innovación que quiere ser lícito la innovación para ayudar en su desvío. Entonces, esa gente que sigue sus deseos,
en celebrar digamos, el día de nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues usan algo así y para justificar lo que hacen. Pero como menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y como el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado, la gente corrupta, la gente de innovación, ellos buscan cosas buscan ayat en el Corán y buscan dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam que se puede cambiar o que se puede entender en otra forma, en vez de regresar al muhkam, al dicho que es claro en su juicio. Ese hadith que ellos usan es mal entendido y ellos lo aplican como ellos quieren, pero ese es el mutashabih o el mushtabih. Es mushtabih menos mushtabihat, esos asuntos que se puede entender en otra forma o se puede cambiar el significado. Pero el muhkam, el que es muhkam, es el dicho y el juicio claro que no se puede cambiar. Por ejemplo, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, kulla bid'atin dalala, es clarísimo y no se puede cambiar, no se puede entender en otra forma. Solamente que ellos rechazan y ellos ignoran estos ahadith. Kulla bid'atin dalala, cada bid'a, cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Eso es claro, sin ninguna duda. No se puede entender en otra forma. El profeta sallallahu alaihi wasallam pudo usar otras palabras si quiso. Pero él dijo, kulla bid'atin dalala. Kulla, es decir, toda innovación es un desvío y cada desvío. Wa kulla dalala, y todo desvío o cada desvío está en el fuego. Todo desvío está en el fuego, así como toda innovación es un desvío. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam usó esta palabra 3 veces. Kulla muhdathatin bid'a. Cada invención es una innovación. Cada invención en la religión es una innovación. No algunas invenciones, no, cada invención es una innovación. Y cada innovación es un desvío. No algunas innovaciones, no, cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo, y eso es claro. Entonces regresamos a la Sunnah, regresamos al Corán y la Sunnah, y eso es lo que decimos a ellos. ¿Ustedes regresan al Corán y la Sunnah? Pues en esto del asunto del Mawlid al-Nabi, regresen al Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba. Regresen a eso y van a ser guiados. Pero si siguen sus deseos, van a ser desviados. Que Allah nos salve de eso. Wa'iyadu billah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Algunas personas tienden a rechazar los ahadith debido a que no son capaces de aceptar que el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Aisha cuando ella tenía 6 años. E incluso entre aquellos que aceptan los ahadith tienden a decir que ella tenía 15 años y no 9. No es cierto, no tenía 15. Se hizo el acta de matrimonio entre Abu Bakr as-Siddiq y él cuando ella tenía 6 años. Cuando ella tenía 6 años. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, ella no empezó a vivir con el mensajero de Allah y estar con el profeta sallallahu alaihi wasallam como esposa hasta que tuvo 9 años. Y Juan, no hay que juzgar una situación en nuestras vidas modernas que son muy diferentes. Si hoy en día, digamos, yo soy de Los Ángeles. Mis padres y toda mi familia y yo mismo soy nacido en Chihuahua, México. Yo soy nacido en Chihuahua, México. Pero mis padres me llevaron a California desde
desde que tenía 3 años, pues me llevaron y me creé ahí, en California. ¿Vale? Si hoy en día una niña se casa, no estamos hablando de tener relaciones sexuales ilícitas. Estas niñas hoy en día tienen relaciones sexuales ilícitas y se embarazan a los 14, 15 años. Y nadie hace una cosa grandísima. ¡Qué barbaridad! Y están gritando en la calle y diciendo cosas. No están haciendo, no hacen nada así. Pero si una niña se casa a los 12 años, con el permiso de sus padres, a los 12 años, 12, ni siquiera 9, 12, a los 12 años, la gente va a decir unas cosas, qué barbaridad, qué es eso, qué mal costumbre, qué es una niña y no sé qué, cómo se va a casar con un hombre, es una niña, no sé qué. O sea, casada a los 12 años. Subhanallah, mi abuela, subhanallah, la madre de mi madre, ella se casó en México a los 12 años. Ella tenía 12 cuando se casó con mi abuelito. Cuando se casó con mi abuelito, tenía 12 años. Y mi abuelo tiene 10 años mayor que ella. Y eso era una práctica hace poco en México. Que los hombres, digamos de 18 o de 20 o de 25, se casaban con jovencitas. Y eso no era algo rarísimo que mi abuela hizo. No era algo que, qué barbaridad, se casó a los 12 años. Era una práctica de esa gente en ese tiempo. No vamos a juzgar esa gente de ese tiempo a la práctica de hoy. Ahora, ¿cómo vamos a juzgar la gente y la cultura ajena, una cultura árabe? Ni siquiera es del mismo país de nosotros. Ni siquiera es del mismo tiempo. Es más de 1400 años que ocurrió eso. Si menos de 100 años, no hay ningún problema que en la cultura latina, mexicana, que se casó a los 12 años y tuvo 12 hijos, subhanallah. Esa mujer no hizo nada rarísimo en ese tiempo. Digamos que no todas se casaban en esa edad, pero tampoco no era algo rarísimo que la gente empezó a hablar, qué barbaridad y qué... No. Entonces, no hay que juzgar la costumbre de una gente, porque no fue algo raro que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese tiempo. No fue algo raro que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, que hizo en hacer el contrato de matrimonio con el profeta sallallahu alaihi wasallam, que casó su hija con él a esa edad. No fue algo raro en la cultura de ellos, en el tiempo de ellos. Entonces no fue algo sucio como quieren ver los incrédulos. Y qué vergüenza que los musulmanes lo ven así. Que los musulmanes ven algo, el matrimonio entre él y Aisha radiyallahu anha, que lo ven sucio, tanto que lo niegan y lo cambian su edad porque le da vergüenza. No. El padre de Aisha radiyallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, él hizo el contrato con el profeta sallallahu alaihi wasallam en casar su hija con él, y su hija tenía 6 años, Aisha radiyallahu anha. No nos da ninguna vergüenza de decir eso. El mejor hombre de la creación toda, desde que Allah hizo el primer hombre hasta el último hombre que va a existir, el mejor hombre es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El más amado hombre de la creación de Allah es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el hombre, el que tomamos el ejemplo de él para ser buenos hombres. Si nosotros queremos ser buenos hombres, tomamos el ejemplo de ese gran hombre, sallallahu alaihi wasallam. Y él no hizo nada raro, ni menos algo ilícito, o menos algo
de vergüenza o algo malvado, pero hizo algo que era permitido y Allah subhanahu wa ta'ala lo permitió y era de la práctica de ellos en ese tiempo. Y hoy en día que nos sentamos hoy en día y juzgamos a esa gente cuando las niñas a los 10 años, 12 años, 14 años están embarazadas teniendo relaciones ilícitas, ¿por qué no están hablando de eso? ¡Qué barbaridad! O hasta las mujeres que toda su vida de 30 años, 40 años no se han casado y han tenido 20 hombres. ¿Por qué no hablan de eso? Esas personas sucias, esos incrédulos y incrédulas sucios que hacen esas cosas. ¿Por qué no hablan de eso? Y quieren atacar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam como hizo algo malo o algo de vergüenza o algo inmoral. El hombre más moral de la creencia, de la creación, en la creencia islámica, en nuestra creencia, que es de nuestra creencia, que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mejor hombre criado. De los millones y millones y millones y millones de hombres que fueron criados por Allah subhanahu wa ta'ala, él es el mejor hombre hasta el día del juicio. ¿Y nos da vergüenza? ¿Nos da vergüenza de él? Wallahi, no hay ninguna cosa que nos da vergüenza decir del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ninguna cosa. Nos da orgullo hablar del mensajero de Allah. Nos da orgullo. Es el creyente le da orgullo. El que tiene duda, el que no conoce al mensajero de Allah, el que no ama al mensajero de Allah, el que no dará su vida para el mensajero de Allah, puede ser que sí le da vergüenza, puede ser que sí duda, puede ser que sí cambia las cosas porque le importa mucho qué piensan los incrédulos, le importa mucho qué piensa esa gente y no lo que piensa Allah de él. Wa'iyadu billah. Nosotros, alhamdulillah, vamos a narrar lo que está en las narraciones y lo que viene en las narraciones es de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó legalmente en el Islam, es decir, acta de matrimonio se hizo cuando ella tenía 6. Pero ella no fue a vivir con el mensajero de Allah y no vivió como esposa con él hasta que tuvo 9 años. Hasta que tuvo 9 años. Wallahu ta'ala a'lam. ¿Cómo evitar caer en innovaciones? Aprender. Tenemos que aprender nuestra religión. Y antes de actuar, tenemos que asegurar que hay evidencia para lo que vamos a hacer. Si nos aferramos al salah, a ayunar Ramadán, a leer Corán, a aprender el din de Allah, a hacer dhikr, a hacer las buenas obras, es decir, como ayudar a la gente, darles caridad o ayudarles en cosas que necesitan, ser buenos con nuestros padres, ser buenos con nuestras familias, es decir, tíos, tías, abuelos, ser buenos con nuestros vecinos, tener un carácter noble, cuidar la gente que está bajo de nuestra autoridad, como nuestras esposas, como nuestros hijos, nuestros amados. Si eres mujer, cuidar tu esposo, cuidar tus padres, cuidar tus hijos. No hay nada más grande para la mujer que puede hacer de las acciones que Allah ama más para ella, yani afuera de lo que ella hace en adorarlo a él subhanahu wa ta'ala, como cuidar su esposo. Cuando ella se esfuerza para cuidar su esposo, se somete a él, se rinde a él, se entrega a él completamente, y ella lo cuida con cariño, con amor, con respeto, lo honra y hace esas obras, pues es de las obras grandísimas que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Si la persona se aferra a eso y cualquier otra cosa que es nueva, una nueva acción para esa persona,
pues que se asegure que hay evidencia para eso. Siempre hay que preguntar cuál es la evidencia. ¿Dónde está la aya? ¿Dónde está el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Dónde está la narración de los sahaba que hicieron eso? O sea, hay que aprender el din de Allah. Aprendiendo el din de Allah, aprendiendo al Islam, nos ayuda a alejarnos de la innovación. Y puede ser que cometemos errores. Cuando nos llega un consejo de un hermano o hermana de que eso no fue hecho por el profeta sallallahu alaihi wasallam o que no hay evidencia para tal cosa, debemos ser humildes, sinceros y someternos a lo que nos llega. Si una persona me dice, Ají, lo que dijiste no hay evidencia para eso, los sabios han dicho que no hay evidencia para eso y quien dice eso tiene que presentar evidencia, yo tengo que presentar la evidencia o dejar de decir eso. Tengo que ser humilde y sincero de que yo voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solamente con la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. No, entonces hay que aprender la religión. No. Se le considera innovadores a aquellos que llaman a la gente a protestar, celebran cumpleaños en la mezquita o desaniman a la gente a prohibir el mal. El innovador, Juan Barakallahu Fikum, es todo aquel que opone los principios y fundamentos de la religión después de que se le ha aclarado su error y sigue siguiendo su deseo después de que se le ha presentado las evidencias y pruebas y él sigue con su error. Ese es el innovador. Ese es la gente de innovación. Esa es la gente del desvío. La persona que se le aclaró su error, donde opone un fundamento o principio de la religión. Se le aclara el asunto con evidencias y de todos modos él quiere seguir ese error. Él quiere seguir ese error sin poner pruebas, sin tomar de la gente de conocimiento, sin ningún aya del Corán que le ayuda, sin ningún hadith, sin nada. Y sigue, ese es un innovador. Ese es un innovador o es una persona de la gente de innovación. Entonces, cuando se le aclara a la gente que las manifestaciones no son del Islam, que no hay ninguna evidencia de eso, y los sabios grandes de esta umma dicen que son de las acciones de los incrédulos y no de las acciones de los musulmanes. En la historia islámica, en ningún lado los musulmanes hicieron eso. En ningún lado. Hasta la historia presente o hasta los tiempos modernos de hoy en día, cuando los musulmanes han tomado las acciones de los incrédulos para guiarse. Pero los sabios grandes han dicho que en ningún lugar esto ha sido de las acciones de los musulmanes. No hay evidencias para eso y no es de las acciones piadosas. Las manifestaciones tienen que ver con algo de caos. La religión del Islam no es caos, es una religión de orden. Es una religión de sistema, de leyes, de reglas, de normas, que trae control, que trae orden. Y no es de caos, que cada uno puede decidir y opinar y decir y hablar, y eso no es del Islam. Nosotros no tenemos el derecho de opinar en nuestra religión. No tenemos el derecho de hablar sin conocimiento en la religión. No tenemos el derecho ni siquiera de actuar sin evidencia en la religión. Así que la gente que sigue siguiendo su deseo después de que se le aclara, y igualmente la gente que celebra los cumpleaños, ya sea del profeta sallallahu alaihi wasallam o de otros en la mezquita, y dicen que no debemos de prohibir el mal,
no debemos refutar la falsidad, no debemos refutar los desviados o la gente de innovación, aunque es algo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo en el Corán. Refuta la falsidad y refuta la gente de falsidad en el Corán. Refuta a Firaun, refuta a los hijos de Israel, refuta a la gente de falsidad y refuta la falsidad. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam refutó la falsidad y refutó la gente de falsidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló de los murji'a, habló de los Khawarij, en otras narraciones hasta habló de los Shia. El profeta sallallahu alaihi wasallam refutó la falsidad y refutó la gente de falsidad. Los Sahaba radiyallahu ta'ala anhum refutaron la falsidad y refutaron la gente de la falsidad. Abu Bakr as-Siddiq, el primer califato, el primer califa, refutó la gente min ashab al-ridda, los que no, los apóstatas que no querían, ya no reconocieron zakat como un pilar y una obligación. Abu Bakr as-Siddiq los refutó, los obligó, y cuando quisieron seguir su desvío y su desobediencia, los mandó su ejército y combatió a esa gente desviada. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, los califatos de los Sahaba refutaron a la gente de innovación y refutaron la innovación, refutaron el desvío, refutaron la falsidad y la gente de falsidad. En ningún lado hay que se refuta la falsidad y se deja la gente de falsidad. No. Ninguno de los imams de la sunna, desde el tiempo de los sahaba hasta el día de hoy, los imams de la sunna refutan la falsidad y refutan la gente de la falsidad. No se deja la gente de falsidad, porque se tiene que aclarar que esta gente no se debe tomar conocimiento de esa gente. No se debe tomar, no deben cooperar con él, no deben sentarse con él, porque él los va a engañar, los va a desviar. No hay que tomar conocimiento de él por tal y tal y tal razón, porque Allah dice esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso, los sahabas hicieron esto. Eso se aclara con evidencias y se hace advertencias contra la falsidad y la gente de la falsidad. Entonces, quien opone esto, después de que se le aclara las evidencias y las pruebas del din de Allah, que es una obligación, o que tal cosa que hace es algo que opone un fundamento, o opone una creencia, o opone un mandato del din de Allah, y de todos modos quiere seguir su deseo, es una persona del desvío. Es una persona del desvío, es una persona de innovación. Porque después de que las evidencias fueron aclaradas a él, él quiso seguir su camino, su deseo. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que esa persona, Allah lo deja en su desvío y lo manda al fuego, lo manda al infierno. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quien opone el mensajero de Allah, dice Allah. Allah dice: quien opone el mensajero de Allah, وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, después de que se le ha aclarado la guía con evidencias y pruebas, y se le aclara que él está en un error y que él opone el mensajero de Allah, y aún así no sigue el camino de los creyentes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. O sea, él sigue otro camino que no es el camino de los creyentes. Es decir, que no es el camino de los sahaba, del profeta sallallahu alaihi wasallam. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Lo dejamos a aquello que busca, o a aquello que ha elegido o escogido,
y lo enviamos al infierno. Nuslihi jahannam wa sa'at masira. A'udhu billah. Entonces, el innovador es cada persona que después de aclararle la verdad, escoge la falsidad. Escoge la falsidad. No. ¿Qué hay de aquellos que tienen claras alianzas con la gente del desvío y la innovación? La gente que tiene claras alianzas, claras relaciones, claras amistades, un amor claro, una conexión claro, pues es parte de ellos. La gente que está con la gente de innovación se considera la gente de innovación. Si es que prefiere esa compañía que la compañía de Ahl Sunnah. Si él abandona la compañía de Ahl Sunnah, abandona el consejo de Ahl Sunnah, abandona la práctica de Ahl Sunnah, abandona estar con Ahl Sunnah y anda con la gente del desvío y toma la gente del desvío como fiable y la gente de la Sunnah no fiable, subhanallah, y anda con ellos y tiene esas relaciones y conexiones con ellos, pues es considerado de ellos. Sufyan al-Thawri, cuando llegó preguntando sobre una persona, cuando llegó a Irak, y preguntaron sobre esta persona, y ellos dijeron, él anda con la gente del Qadr. Y el imam dijo, pues él es Qadri, entonces él es Qadri. No preguntó más. Si él anda con esa gente desviada, si él anda y él camina y él visita y toma como amistad esa gente y una compañía de él, unos compañeros de él, yani esa gente desviada, pues él es de esa gente, o se considera como de esa gente, aunque digamos no es completamente de esa secta o de ese grupo, pero es una persona de desvío, porque la persona de la Sunnah, la persona yani que verdaderamente sigue la Sunnah y está sobre la Sunnah, no se junta con la gente del desvío. No se junta con la gente que tiene creencias de la gente del desvío. Y no se junta con la gente del desvío, aunque él no tiene las mismas creencias de ellos. Porque él se aleja de la gente del desvío y se aferra a la gente de la Sunnah. Ese es el sunni. Ese es el verdadero creyente que está sobre la Sunnah. Se aferra a la gente de la Sunnah y se aleja de la gente que no está sobre la Sunnah. Entonces se considera de ellos. Se considera de ellos. Una de las típicas frases de la gente del desvío cuando se les rechaza las innovaciones es decir, entonces tener un carro o un reloj es una innovación, ya que el profeta no tenía. Sí, eso es algo, Juan Barakallahu, que mencionamos aquí, que dijo el Sheikh. Es porque esta gente, la gente de innovación, ellos escucharon eso de un desviado, que ellos ahora lo usan. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo Kulla bid'atin dalala, está hablando bid'a en la innovación. Bid'a en la cuando dice bid'a, innovación en la religión. Invenciones en la religión. Innovaciones en la religión. Es decir, lo que está conectado a la religión, lo que está conectado a adoración, lo que está conectado a la legislación islámica. Todos los actos o dichos o creencias dentro de la religión que no tienen pruebas o evidencias del Corán, Sunnah, los Sahaba, son considerados como innovaciones. Así que no estamos hablando de las cosas inventadas, de la tecnología y esas cosas. El profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba hablando de eso.
Eso es del significado del idioma, como mencionamos. Pero el significado de la legislación islámica, de la Sharia, es de que la innovación se refiere a cada acto o dicho o creencia que la persona tiene que pertenece a la religión o que pertenece a adoración, pues entonces es una innovación si no hay evidencia del Corán o la Sunna o de los Sahaba. Entonces esa gente siempre va a decir eso y se puede aclarar y refutar esa gente muy fácilmente en usar las palabras de los sabios en explicando este tema. No, Allahu a'lam. Otra de las defensas que normalmente utilizan los desviados es sobre el Tarawih y cuando Omar dijo que buena vida es esta. ¿Qué se les dice a estas personas? ¿Cómo dijo Sheikh al-Albani, rahimahullah, sobre esto? Omar al-Khattab lo dijo en el sentido o el significado del idioma, no del significado de la Sharia. Hay 3 diferentes significados por cada palabra cuando se explica. Yani lughatan en la idioma, shar'an de la Sharia, wa urfan del uso de la gente. Y Omar cuando dijo eso no fue el significado shar'an, no fue en el significado de la Sharia. Porque si fue, aunque digan eso, Tarawih con Omar no fue innovado. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo Tarawih. Entonces no puede ser una innovación. Una innovación es que una persona lo hace sin tener pruebas del Corán, la Sunna o los Sahaba. Hay pruebas de que Tarawih fue hecho por el profeta sallallahu alaihi wasallam en Jama'a. Omar no fue el que hizo eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Él solamente regresó la gente a esa sunna. Él vio que había grupos diferentes de la gente que no rezaban todos juntos, dejaron de esa práctica, entonces él volvió la gente a esa sunna. Eso no es innovar, porque bid'ah es cada acción o dicho o creencia que no hay evidencia para hacerlo. No hay evidencia del Corán o la Sunna o la práctica de los Sahaba para hacerlo. Entonces, Tarawih, lo que hizo Omar ibn Khattab, radiyallahu an, no fue una innovación de Omar ibn Khattab, aunque él usó la palabra bid'ah. Pero eso es la prueba de que no fue una innovación en la Sharia. No fue una innovación, o sea, Omar ibn Khattab no tenía la intención de decir que es una innovación en la Sharia. No tuvo esa, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Y Omar ibn Khattab era de los más alejados de la innovación. Era de los más alejados, era uno de los sabios más grandes de los Sahaba. Un compañero cercano del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él no iba a hacer una bid'ah. Él no estableció ninguna bid'ah. Esa narración, cuando él dice, yani, ni'ma bid'ah hadi, yani, es decir, que buena bid'ah, es decir, nueva cosa en el idioma, es decir, algo que se hizo otra vez, algo nuevo, pero que regresaron la gente a algo que dejaron de hacer. Era nuevo en el sentido que ellos dejaron de hacerlo, pero no era nuevo en el Islam. Tarawih no fue nuevo en el Islam en el tiempo de Omar. Omar ibn Khattab, él rezó Tarawih con el mensajero de Allah. Y lo rezó en Jama'a con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hacer Tarawih y hacerlo en Jama'a no fue una innovación de Omar. Y él no lo consideró como una innovación en la Sharia. Lo dijo en el sentido del idioma, no de la Sharia. Pero la gente, aunque se le explicas esto, si que ellos quieren hacer innovaciones, lo van a hacer. El sincero, cuando le das una evidencia, lo acepta.
La persona del deseo y la persona del desvío, aunque le des 1000 evidencias, no lo acepta. Wa'iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam. Hay gente que dice que se puede innovar porque el Corán escrito no existía en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién dijo eso? El Corán se escribía, había la gente que escribía las ayat que Allah revelaba al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta ordenaba a algunos que escribían el Corán, que fue revelado. Lo escribían en hojas de las palmeras, escribían en hasta cueros de animales, lo escribían hasta en piedras, lo escribían. ¿Quién dijo que no se escribió el Corán en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam? Claro que sí. Y en el tiempo de los sahabas se juntó todo. Y que fue colectado en un libro, tampoco no es una innovación. Allah refiere al Corán como un libro. En el Corán, varias ayat. ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِمَنْ يُتَّقِي. Yani, las primeras ayat de Surat al-Baqarah menciona al Corán como un libro. Que en este libro es el libro el cual no hay ninguna duda en él. ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ. Yani, ese es el libro el cual no hay ninguna duda en él. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo libro. No es una innovación. No fue una innovación de los sahaba. Fue algo que tuvieron dirección del profeta sallallahu alaihi wasallam en escribir los ayat. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo libro. No los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala. Los sahaba hicieron el esfuerzo de colectar todo y ponerlo físicamente en un libro, pero Allah lo nombró libro ya antes de que ellos hicieran eso. Entonces eso fue establecido por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la gente que dice eso, buscan cosas y no lo van a hallar. La innovación no es legislada, es prohibida. No importa qué buscas en el din de Allah, no lo vas a hallar. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dejó, no permitió. Hasta se enojó con Omar ibn Khattab. Se enojó con Omar cuando estaba Omar leyendo la Biblia, la Torah. Estaba leyendo la Torah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿tienes duda, oh hijo de Khattab? ¿Tienes duda? Es decir, ¿tienes duda en este din? ¿Qué haces? Y el Omar ibn Khattab dice, estoy leyendo esto, me interesa saber de esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si estuviera vivo Musa, el profeta Musa, alayhi salatu wasalam, Moisés, si estuviera vivo, no tuviera ninguna opción, excepto seguirme a mí. Y prohibió a Omar ibn Khattab leer eso. Se enojó con él. Porque el Corán es la guía. El Corán es la guía. Y no hay guía excepto con la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hasta el Corán no se entiende completamente sin la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, él fue enviado para aclarar a la creación la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que Allah quiere de su creación. Allah le reveló el Corán para ayudarle a guiar la gente con la guía del Corán, y la otra o segunda revelación, la revelación de la Sunna. Son dos revelaciones, el Corán y la Sunna que Allah le dio. Entonces es la responsabilidad del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam explicar el Corán. Entonces el Corán no es completo o no se entiende completamente sin la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Y la gente va a seguir lo que quiere. A'udhu billah. Juan, hay varias preguntas y aquí ya es súper tarde. Voy a tomar aquí unas fotos de la pantalla de las preguntas y vamos a seguir con algunas de estas preguntas la próxima
semana, ya Juan, porque ya es tarde aquí. Y con esto voy a terminar, inshallah ta'ala. Wa barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.